Buenos días con todos los presentes. Estamos ya listos para comenzar la segunda parte de la presentación en temas libres. Queremos dar la bienvenida el día de hoy al doctor Washington Morales con el tema lesión nodular hepática, aproximación diagnóstica y conducta terapéutica. ¿Aló? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Continúe con su ¿Logran ver presentación. las, Días. sí se logra ver las diapositivas? Todavía no. Comparta su pantalla, por favor. Está compartida. No, no se ven las diapositivas. Doctor, por favor, si me ayuda compartiendo la pantalla. Estoy compartiendo, pero no sé, algo sale mal, no sé. Si me ayuda ahora sí compartiendo la pantalla, por favor, doctor. Al lado del micrófono, doctor, se nos abrirá una diapositiva y aplastamos donde sale nuestra foto de la pantalla. Perfecto, doctor. Seleccionamos nuestra presentación, por favor, y puede iniciar la conferencia. Muchísimas gracias. Ahí logran ver las diapositivas. Sí, está su presentación. Hola. Continúe, por favor, doctor. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Washington Morales, soy médico residente del Hospital Luis Bernaza, de Medicina Interna. El tema que les voy a exponer en esta ocasión es lesión nodular hepática, aproximación diagnóstica y conducta terapéutica en base a un caso clínico, ¿ya? Se trata de un paciente masculino de 60 años de edad con antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, con antecedentes de sobrepeso, cirrosis hepática, como hábitos consumo importante de alcohol, mayor a 14 tragos por semana. ¿Por qué acudió el paciente? Acude porque en un examen de rutina, en una ecografía abdominal, se logró visualizar una lesión nodular hepática. Al examen físico hemodinámicamente estable, lo que nos llama la atención en abdomen, una leve esplenomegalia y en extremidades inferiores unas lesiones hiperpigmentadas confluentes en muslos y piernas, no dolorosas ni pruriginosas. Entonces, nosotros hicimos el abordaje de nuestro paciente en base a una lesión nodular hepática en ecografía de rutina. Hablamos de nódulos hipoecogénicos y nódulos hiperecogénicos. Las causas o lo que podemos visualizar con los nódulos hipoecogénicos van a ser los abscesos, angiomas, hiperplasia nodular focal, adenomas, linfomas no Hodgkin, colangiocarcinoma, angiosarcoma y sarcoma. Lesiones hiperecogénicas corresponderían a lipomas, hemangiomas, tumores secundarios, hepatocarcinoma y fibrosis focal. Esta es la ecografía abdominal de nuestro paciente. Vemos que es una lesión nodular hiperecogénica de tamaño 51 por 47 por 29 milímetros de diámetro. Ya, el algoritmo que aplicamos nosotros, pues en base a la ecografía, ¿no? Si el nódulo es menor a 1 centímetro, nosotros realizamos la ecografía cada 3 meses. Si este nódulo no crece, se lo realiza el control a los 18 y a los 24 meses. Pero si ya crece más de 1 centímetro, nosotros solicitamos una tomografía trifásica, una resonancia magnética dinámica. Y de acuerdo a la hipervascularización arterial y Wachow en la fase venosa, se determinaría que es positivo para hepatocarcinoma. En caso de que salga negativo, es necesario repetir el estudio o realizar una biopsia. Esta es la imagen tomográfica del paciente. Observamos un nódulo sólido, hipodenso, con contornos regulares en fase arterial y lavado en fase portal, el washout que mencionamos anteriormente, y mide de 49.7 por 46.1 milímetros de diámetro en el segmento 7. Bueno, ahí está el tamaño. Nosotros aplicamos el sistema de estratificación y estrategia de tratamiento de Barcelona, en la cual determina 4 estadios, etapa A, B, C y D.
También de acuerdo a esto, nosotros hacemos el abordaje o el tratamiento, ¿no? Si vemos que es en la etapa precoz un nódulo único o 2 o 3 nódulos, pero que sean menor a 3 centímetros, nosotros tomamos la siguiente conducta. Si es un nódulo solitario, si el paciente cumple características como candidato para cirugía, pues se le realiza la resección parcial o en el segmento donde esté comprometido. Pero si no es un candidato para cirugía, se podría igual plantear si es candidato para trasplante, y si no es candidato para trasplante, pues se realiza el tratamiento con ablación por radiofrecuencia. ¿Ya? En la etapa intermedio, multinodular, se debería considerar quimioembolización en pacientes ya con una etapa avanzada, con invasión portal, con metástasis. Lo que se recomienda, pues, la terapia sistémica. Y en la fase terminal, obviamente, cuidados paliativos, solamente tratamiento sintomático. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Las opciones terapéuticas: la resección quirúrgica, trasplante, radiofrecuencia, quimioembolización, terapias sistémicas con sorafenib, cuidados paliativos. ¿Ya? ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Con nuestro paciente lo que se realizó fue una quimioembolización y posteriormente trasplante. ¿Ya? Vemos dos imágenes. En la primera imagen observamos que es previo a la quimioembolización, ¿ya? Y la segunda, que es posterior a la quimioembolización. Vemos cómo incluso hay una disminución ligera del tamaño del nódulo hepático posterior a la quimioembolización. ¿Ya? Igual nosotros aplicamos los criterios de respuesta tumoral a la quimioembolización en base a los criterios EMBRECIS. Nos menciona que estos criterios, hay una respuesta tumoral completa cuando hay ausencia del realce en la fase arterial. Hablamos de parcial cuando hay una disminución del menos 30% de la lesión diana. Hablamos de una enfermedad que está en progresión cuando aumenta más del 20% de la lesión diana y no hay respuesta parcial ni progresión de la enfermedad, obviamente, cuando no ocurre ninguna de esas. Entonces, nosotros consideramos en nuestro paciente la última, ¿no? Que no progresó ni tampoco hubo una respuesta parcial. Este es el hígado posterior ya al trasplante hepático. Vemos el hígado ahí de características típicas de cirrosis. Vemos el nódulo ahí, el tamaño del nódulo. Vemos la necrosis y todo aquello que no ha progresado en comparación a la... Este es el estudio histopatológico. Vemos que hay la necrosis celular del hepatocarcinoma. La segunda imagen corresponde al macronódulo regenerativo con áreas de necrosis focal. El carcinoma hepatocelular es la sexta causa de cáncer a nivel mundial y la segunda causa de mortalidad. Ocurre en un 5.6% de casos nuevos al año. En Ecuador ocupa el 10º lugar de cáncer más frecuentes en hombres. ¿Ya? Los factores de riesgo van a ser la infección por virus de la hepatitis B, C, obesidad, diabetes, esteatosis hepática no alcohólica. Como en nuestro paciente, pues bueno, un factor de riesgo fue la diabetes. El diagnóstico se lo hace en base a un hallazgo casual de imagen ecográfica, pérdida de peso, vómitos, entre otros síntomas gastrointestinales. Las pruebas de función hepática, que en ocasiones no están alteradas, y la alfa-fetoproteína, que generalmente está elevada. El estudio tomográfico es fundamental, como observamos en nuestro paciente, para determinar el diagnóstico. La biopsia, obviamente, cuando tengamos dudas frente a la lesión nodular. Los resultados en nuestro paciente. Entonces, la TAC trifásica fue el método de diagnóstico y de seguimiento de nuestro paciente. Consideramos que la quimioembolización realizada en nuestro paciente fue exitosa porque no hubo progresión de la enfermedad ni tampoco metástasis, y posteriormente, bueno, al año se le realizó el trasplante hepático. Como conclusiones, el carcinoma hepatocelular es una importante causa de mortalidad en pacientes con cirrosis. Es necesario hacer el screening en pacientes con cirrosis con estadio Child A, B y C, también con fibrosis hepática determinada por FibroScan. Es necesario determinar una conducta terapéutica oportuna, y nosotros consideramos que la quimioembolización es una opción terapéutica para prevenir progresión tumoral en pacientes que estén en lista de espera, que es lo que podríamos aplicar en nuestro Ecuador, debido a que generalmente la lista de espera es bien larga y no todos acceden al trasplante hepático. Eso es todo, muchas gracias.
Perfecto, doctor. Muchas gracias por su presentación. Tal vez alguna pregunta del público. Si alguien tiene alguna pregunta. Hasta eso le hago yo una pregunta, doctor. El paciente tenía un diagnóstico de una cirrosis hepática. ¿Nos podría indicar qué tiempo del diagnóstico tenía, qué child era el paciente? ¿Y usted en qué tiempo considera que se deberían hacer los screenings con ecografía en pacientes cirróticos? El child del paciente era un child B, ¿ya? ¿Qué Y tiempo del nosotros diagnóstico? consideramos, me preguntó en qué tiempo hacemos. Sí, ¿qué tiempo de diagnóstico tenía el paciente y ya una cirrosis hepática? Que ella tenía diagnóstico 5 años. ¿Y en qué tiempo considera hacer los controles o se hizo este paciente los controles con ecografía como screening en paciente cirrótico? Bueno, el paciente inicialmente, bueno, tuvo su diagnóstico de cirrosis hace 5 años. Y bueno, como rutina, se realizó, bueno, el paciente no hacía el abordaje o no hacía el seguimiento de su enfermedad, regresó al año, o sea, sería más o menos a los 4 años que se hizo una ecografía y se observó esa lesión. Esa lesión, y por eso es que acude a nuestro hospital, y ahí es en donde se hace el abordaje ya completo y pasarle a la lista de espera. Perfecto. ¿Y usted en qué tiempo considera necesario hacer los screenings en pacientes cirróticos con ecografía? ¿O cada cuánto tiempo? Como mencionaba, se debería hacer, como mencionaba, cada 3 meses, dependiendo del tamaño. Sí, cada 3 meses, como nos mencionaba el algoritmo, ¿no? Menor a 1 centímetro, se debería repetir la ecografía cada 3 meses. Y si este está de tamaño igual, pues se lo hace a los 18 meses y a los 24 meses. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta del público, podemos continuar con el siguiente conferencista. Me avisan si está conectado, si tiene su presentación lista. Si podemos continuar. Sí, buenos días, ya está listo todo. Entonces, damos la bienvenida al doctor Jairo Poma. Él va a hacer una presentación con el tema malrotación intestinal, cuadro agudo en paciente adulto. Doctor Poma, bienvenido. Me parece que ya está. Sí, le escuchamos, está su presentación en línea. Puede continuar. ¿Cómo está? Buenos días, soy Jairo Poma, médico residente del Departamento de Cirugía General del Hospital General IES Ambato. El día de hoy les voy a compartir un caso de malrotación intestinal en un cuadro en un paciente adulto, que es algo raro. Bueno, el objetivo de este caso es describir el caso. ¿Me ayuda prendiendo su cámara? Perdón, su micrófono, por favor. Se le escucha el doctor, sí. Se le escucha, doctor. Sí está prendido. Continúe, si se le escucha. Me llamo. Describir el caso clínico de una paciente con malrotación intestinal en un cuadro paciente agudo. El paciente es un paciente masculino de 39 años de edad, con antecedentes clínicos aparentemente por una úlcera gástrica, no alergias, sin antecedentes quirúrgicos, que ingresa a nuestro servicio por un cuadro de dolor abdominal de 24 horas de evolución, tipo cólico de gran intensidad, en epigastro y radiado todo marco colónico, acompañado de náusea y vómito por 15 ocasiones de contenido alimentario y posterior bilioso, generando alivio parcial. Una vez ingresado en el servicio de emergencia, se le dio analgésicos, hidratación por las pérdidas de contenido gástrico, y se le realizó radiografías de abdomen, encontrándose los siguientes hallazgos. Doctor, que le interrumpa. No, se quedó su presentación en la primera diapositiva. Híjole. ¿Se están pasando las diapositivas en su presentación? Sí. Porque aquí no se quedó congelado en su... Ya, ahí está. Perfecto.
Continúe. Ya, entonces vemos la Perdón, dilatación de las debe dar siguiente intestinales. el botón abajo, por favor. Eso no le agrandes, quédate. Ahí. Tengo Ahí entendido se ven las radiaciones. que de la diapositiva pasar, tiene que ver Doctor. en la parte de abajo. Doctor, en la parte inferior de la aplicación donde estamos en el webinar, no en su presentación, en donde estamos ahora, debe tener dos ya. botones abajo. Por favor, Eso, ahí sí. estos son los botones, gracias. Ya. Entonces, Puede comenzar de nuevo desde el, por favor, eso, ya. la introducción. Vamos a hablar de la malrotación intestinal en un paciente con cuadro agudo en un paciente adulto. Vamos a tener un poco de introducción, que es un trastorno anatómico que se da generalmente por una malformación anatómica y de tipo embrionario, en el cual hay una malrotación, una no rotación o una rotación anterioraria de los intestinos desde la semana quinta a la décima 12, hasta la semana 12 de gestación, en el cual los intestinos no se van a fijar alrededor de la fascia del tuétano. William Ladd fue el primero en 1941 en encontrar esta alteración anatómica, afectando solo al 1% de la población. El diagnóstico generalmente se da en recién nacidos, en pacientes generalmente niños. Es raro en adultos, ya que pueden aparecer inadvertidos y solo se dan obstrucciones parciales que pueden ser resueltas por una zona nasogástrica o por otro tipo, a veces son autolimitados. Tenemos estadio 1, estadio 2 y el estadio 3 de la formación normal de la rotación intestinal. En el estadio 1 tenemos como eje la arteria mesentérica superior, en el cual se va a generar una rotación antihoraria de 180 grados en un inicio de la porción caudal del intestino primitivo, en la parte media. En el estadio 2 hay un ingreso de esta rotación de intestinos hacia la cavidad abdominal. Y en el estadio 3 hay una porción cefálica del intestino medio en el cual ingresa nuevamente, que sería la porción del ciego y del apéndice para su fijación posterior en la cavidad abdominal. Una clasificación que tenemos es la clasificación modificada de Ballesteros, en el cual puede ser muy aplicada, ya que tenemos tanto el efecto en la malrotación como el efecto clínico. Los síntomas de una obstrucción intestinal en un paciente adulto, cuando generalmente son graves, tenemos alteración del drenaje venoso, linfático, produciendo un síndrome de mala absorción, alteraciones electrolíticas, entre otras. Y el diagnóstico generalmente se hace por tomografía de abdomen, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%, teniendo en cuenta la relación de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior. Bueno, el caso que vamos a presentar hoy es un paciente de 39 años, masculino, sin antecedentes quirúrgicos, antecedentes clínicos de una úlcera gástrica sin alergias. Ingresa con distensión abdominal y dolor abdominal de 24 horas de evolución, tipo cólico de gran intensidad en epigastrio y rodeado de marco colónico, acompañado de náuseas y vómitos de contenido alimentario por 15 ocasiones y posteriormente bilioso. En la radiografía de abdomen podemos encontrar niveles hidroaéreos, masas intestinales, una dilatación marcada del colon transverso y del colon descendente. El primer manejo que se realizó fue realizado en anemia evacuante con solución salina de 500 ml, colocación de sonda nasogástrica por los vómitos, extrayendo 450 ml de líquido bilioso. Ingresó al servicio de cirugía, en donde se le mantuvo bajo vigilancia estricta, con control de signos vitales, disminuyó ligeramente la distensión abdominal, empezó a eliminar flatos y la sonda nasogástrica disminuyó su producción a 300 ml. Se le realizó una segunda radiografía de control en el cual no hubo mayor avance en la disminución de las asas intestinales, en la distensión de las asas y en el patrón obstructivo. Con este hallazgo, en el día 2, realizamos una tomografía simple y contrastada de abdomen, en el cual encontramos una distensión de las asas intestinales de contenido líquido en su interior.
Igual las producciones de la zona nasogástrica se mantenían en 300, 350 mililitros. Encontramos en la tomografía unas asas intestinales a nivel del duodeno que se encontraban en la parte derecha de la columna vertebral. En ese momento no encontrábamos a ciencia cierta que se encontraba de una malrotación intestinal, pero sí una dilatación importante de las mismas, por lo cual decidimos realizar una laparotomía exploratoria. Pero primeramente realizamos una laparoscopía diagnóstica. En los hallazgos quirúrgicos encontramos un ciego y colon de asas, un colon ascendente libre en esogastro, no fijado en la fascia del TOLT, asas yeyunales, una bolsa peritoneal desde el ángulo de Treitz en hipocondrio derecho, asas intestinales distendidas desde 40 centímetros de la válvula, desde el ángulo de Treitz hasta 180 centímetros hacia distal. Encontramos un abdomen obstructivo parcial por una malrotación intestinal. Lo que realizamos fue una devolvulación, una desciolisis y una apendicectomía incidental. Esto solo lo que realizamos, que encontramos son las bandas de LAD que nacían desde el mesenterio del colon y se dirigían hacia el hipocondrio derecho, envolviendo la mayor cantidad de asas intestinales, por lo cual no había mejoría de nuestro paciente. Al tercer día postquirúrgico, nuestro paciente se mantuvo con un hilio bien marcado. Hubo una salida de 100 ml de líquidos biliosos de zona nasogástrica. Como ya cumplía 7 días de NPO, desde la internación de nuestro paciente iniciamos con nutrición parenteral y a las 24 horas posteriores fuimos disminuyendo la misma hasta lograr el destete de la misma y empezar vía oral. Al cuarto día postquirúrgico y séptimo día de hospitalización, el paciente se mantenía sin dolor, sin distesión, canalizaba fractos. En fin, la evolución clínico-quirúrgica fue muy buena con nuestro paciente. Y al momento el paciente se encuentra en control por consulta externa, asintomático. En nuestro paciente, la clasificación de ballesteros que le comenté en el principio cayera en un tipo 3A y 3B dentro de los hallazgos quirúrgicos encontrados, ya que encontramos unas bandas de LAD que van desde que engloban la mayor parte del intestino, la bolsa peritoneal, y la parte del ciego del colon descendente y ascendente se encuentra libre, no se encuentra fijo a la fascia del TOLT. En conclusión, la malrotación intestinal en adultos es una causa de obstrucción intestinal que suele ser muy infrecuente. A pesar de la sintomatología, este caso fue de una presentación aguda, no fue como la clínica habitual de un paciente recién nacido. Sin embargo, no podemos olvidar que este suele cursar con síntomas de malnutrición y por un válvulo crónico, que es más infrecuente en adultos. Eso era mi presentación. ¿Alguna pregunta? Listo, muchas gracias, doctor, por su presentación. Si hay alguna pregunta del público. Doctor, ¿está ahí? Sí. Una pregunta. En el paciente, por ejemplo, ¿hay algún factor de riesgo que pueda dar para que haya una recidiva del cuadro en adultos, por ejemplo? Para que haya una obstrucción, sí tiene un factor de riesgo que es la misma cirugía. Más bridas adherenciales, fijación de los asas intestinales a la pared abdominal, pero para que haya una recidiva por una malrotación en este paciente no, ya que se le hizo una fijación del ciego a la fascia del TOLT. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctor. Tenemos al próximo participante conectado. No sé si me ayudan con eso, por favor. Muy buenos días, sí, en la misma computadora estoy. Buenos días. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Jocelyn Gabriela Sánchez con el tema síndrome de Weil, leptospirosis ictérica. Bienvenida, doctora, estamos listos para su presentación. Muy amable, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jocelyn Gabriela Sánchez, soy médico residente del área de medicina interna en el Hospital General Ambato del IES. El día de hoy compartiré con ustedes un caso clínico de síndrome de Weil que se denomina así a la de leptospirosis ictérica. Como una introducción previa, tenemos que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica ocasionada por la leptospira, que es la enfermedad zoonótica más común en el mundo. Sin embargo, su incidencia es bastante baja, un caso por 100.000 habitantes en la casuística del mundo, pero en la de Ecuador
En estudios que se han realizado, el último en el 2018, se han reportado únicamente 139 casos en todo el país, dándonos con eso una casuística de menos del 0.001 por 1 millón de habitantes, que es una casuística súper baja para nuestro país. Predominantemente se han determinado casos en Manabí. Los huéspedes principales, sobre todo en el sector urbano, son los roedores y los perros. El factor de riesgo principal es una exposición a agua dulce en donde viven los vectores que son nuestros huéspedes. Dentro de la fisiopatología tenemos que se determina una alteración de los endotelios en la microcirculación, formación de complejos autoinmunes, acción de toxinas, hipoxia tisular y, por último, fenómenos hemorrágicos que nos dan las formas graves de la leptospirosis. En cuanto a la incubación de la leptospira son de 2 a 30 días. Del primer al 7º día se denomina la fase de leptospiremia o fase febril, en donde se puede determinar la leptospira en sangre. Y desde el día 8 hasta la resolución del cuadro, la fase se denomina leptospiúrica, que es la fase autoinmune, en donde ya se encuentran anticuerpos en sangre y orina. Las formas clínicas que determina la Organización Panamericana de la Salud son 4, en donde se determina la leptospirosis anictérica, que es un cuadro leve con síntomas gripales de inicio, que posterior se acompañan a alza térmica y se evidencian las fases que habíamos visto de leptospiremia y leptospiuria respectivamente en el tiempo de incubación. La leptospirosis ictérica, en donde aparte del cuadro inicial que habíamos descrito, el cuadro leve, se asocia ictericia, hepatomegalia, colestasis. Y si es el caso, avance hacia las formas más graves, que son una meningitis secundaria leptospira o hemorragia pulmonar secundaria leptospira, en donde ya se ven alteraciones hemorrágicas, alteraciones encefalopáticas y alteraciones pulmonares que llevan a un desenlace fatal en los pacientes. El 90 al 95% se presenta como la forma leve, que era la tipo 1, y del 5 al 10% se presenta como forma grave, que es de la leptospirosis ictérica, que puede llegar a esta forma hemorrágica pulmonar o a la meningoencefalitis. Si es que únicamente se determina en el paciente una leptospirosis ictérica, se denomina síndrome de Weig. Este fue descrito por primera vez en 1886. La mortalidad de los pacientes que llegan a las formas graves es de hasta el 50%, siendo determinada por factores como un compromiso del estado mental, una edad mayor a 37 años, un fallo renal, respiratorio y hematológico, es decir, con fallo multiorgánico y llegar al desenlace fatal. El diagnóstico de este principalmente se da que, aparte de la clínica, porque esta es inespecífica, se requiere una buena anamnesis para determinar el factor epidemiológico que habíamos visto de la exposición a los huéspedes. Y para confirmar el diagnóstico se determina por serología con un MAC, que es una prueba de aglutinación microscópica, o ELISA. Dentro de los diagnósticos diferenciales, que es la parte más importante de la leptospirosis, se tiene a las enfermedades tropicales febriles, debido a que esta enfermedad es una enfermedad zoonótica que cursa con un cuadro febril de inicio y que posterior puede tener un cuadro ictérico y confundirse con enfermedades tropicales, así como alteraciones hepáticas que produzcan colestasis, tales como el dengue, la hepatitis viral aguda, las meningitis bacterianas en las formas graves de meningoencefalitis por leptospira, el paludismo, la fiebre amarilla. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ya con la clínica inespecífica y específicamente con el factor epidemiológico de exposición a los huéspedes, se puede sospechar de esta enfermedad y solicitar inmediatamente el diagnóstico diferencial realizando exámenes de laboratorio para determinar cuál es el patógeno que está ocasionando esta enfermedad febril ictérica en el paciente, que esa sería la única forma de determinar cuál es el origen de esa clínica. Se han documentado casos de coinfecciones entre leptospira y dengue. El tratamiento de elección consiste en pacientes ambulatorios con formas leves de doxiciclina y en pacientes con formas graves, tratamiento intravenoso al inicio con penicilinas G, ceftriaxona,
pero si llegan a formas graves en donde se compromete el encéfalo o hay hemorragias pulmonares, se pueden utilizar corticoides intravenosos como la metilprednisolona, que se ha demostrado que tiene un factor importante para la tasa de supervivencia, para mejorar esta tasa. Bueno, dentro de nuestro objetivo el día de hoy es compartir con ustedes para describir un caso clínico epidemiológicamente relevante en el Ecuador, como es el síndrome de Weil, que es la leptospirosis ictérica. Este es un estudio descriptivo retrospectivo en donde se presenta un caso clínico que se evidenció en nuestro servicio de síndrome de Weil. La paciente fue una paciente femenina de 34 años con antecedentes de rinitis alérgica y hepatitis A los 18 años, que no tuvo secuelas posteriores, que se resolvió el cuadro en esa misma edad. Ingresa por un cuadro inicial que se presentó desde hace 2 meses con tos esporádica seca, odinofagias, congestión nasal, rinorrea y hialina. Recibió múltiples tratamientos para resfriado común, sin embargo la mejoría era parcial, pero los síntomas persistían. 5 días previos al ingreso, viene a una atención en emergencia en donde refiere ya alza térmica sin un patrón definido, no cuantificada, y realizan una radiografía de senos paranasales, una radiografía de tórax, evidencian un aumento de la trama broncopulmonar y evidencian un engrosamiento de la mucosa a nivel de los senos frontales, por lo que envían tratamiento con amoxicilina, clavulánico, ibuprofeno y salbutamol, determinándose como un cuadro de bronquitis más sinusitis. Sin embargo, no hay mejoría del cuadro. Y 5 días posteriores ingresa nuevamente por la emergencia con alza térmica persistente, igual sin patrón, a pesar de haber estado usando los AINES, escalofrío, cefalea holocraneana, que era opresiva y moderada, un dolor difuso cólico leve, ictericia leve que había iniciado hace 24 horas en piel y escleras, adenopatías submandibulares menores a 1 centímetro, hepatomegalia de 1 centímetro bajo el reborde costal. En la paraclínica se le realizó a esta paciente de ingreso en la emergencia un perfil hepático debido a su ictericia, en donde se determinó un patrón colestásico con una AST en 5N, una LT en 7N, una fosfatasa en 3N y una gamma GT en 10N. Es decir, tenía un patrón colestásico. Unos tiempos prolongados ligeramente, el TP de 13.4 con un corte en 11.8, el TTP normal, hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, plaquetas función renal, amilasa y lipasa en valor normal, un hemo que reporta urobilinógeno, bilirrubina, hematuria microscópica y proteinuria microscópica. Entonces, con este paciente se determinó un diagnóstico inicial de síndrome colestásico en estudio con todos los patrones encontrados al ingreso. Se realizó un eco abdominal debido a que se requieren identificar primero causas de colestasis extrahepática debido a que la hiperbilirrubinemia estaba a expensas de la directa, en donde se reporta una colecistitis alitiásica con aumento del tamaño de la cabeza del páncreas, con una tomografía sin hallazgos patológicos. En el día 1, el paciente persiste febril, no tiene un patrón definido de la presentación de la alza térmica, el perfil viral hepático que se realiza ese día sale negativo, se descarta colestasis extrahepática, sin obstrucciones, sin virus de hepatotropos positivos. El día 2 se investiga una colestasis ya intrahepática, en donde se determinan anticuerpos para hepatitis autoinmune con anticuerpos ANA, antimusculo liso, antimitocondrial y ceruloplasmina, todos negativos, aglutinaciones febriles negativas. Al día 13 el paciente disminuye su periodicidad de alza térmica, pero con antipiréticos con horario, persiste la cefalea y el dolor abdominal, disminuyen los síntomas respiratorios, aún se nota ictérico y con coluria. El perfil férrico fue normal, el hemocultivo negativo, tuvo una hipoproteinemia leve, una hipoalbuminemia leve. El día 4 refiere
se hace una nueva anamnesis debido a que no se encuentran aún las causas de la ictericia febril en el paciente, entonces se hace una reinterrogación del mismo y refiere un viaje a la costa hace 20 días y un antecedente laboral de que trabaja en una oficina en donde está en contacto con excremento de ratas. Entonces, con estos antecedentes se realiza un perfil hematozoario y serología para dengue, resultando negativo. Además, ya se piensa por primera ocasión, después de 4 días del ingreso, en leptospirosis, por lo que se solicita un ELISA, que es el método costo efectivo más accesible en nuestro medio. Entonces, resulta una IgM positiva y también se solicitó una leptospira en orina, que se obtuvo el resultado 10 días posterior, que fue positivo también. Este día ya se inicia ceftriaxona intravenosa, determinándose ya el diagnóstico. Al día 7 disminuye la ictericia, hay un descenso del perfil hepático. Al día 10 las proteínas y la albúmina estaban normales, la ictericia ha cedido. Al día 12 ya la paciente sintomática. Se prescribe el alta con doxiciclina y complejo B al domicilio. El control por consulta externa a los 10 días, una paciente asintomática por completo con una paraclínica normal. Entonces, dentro de este caso, podemos identificar lo que habíamos visto en nuestra introducción, que tuvo un cuadro inespecífico que inició con un síndrome gripal, posterior se presenta una fiebre acompañada de ictericia con un patrón colestásico y que en una buena interrogación para realizar una anamnesis completa se identifica el factor epidemiológico y se logra determinar que se debe estudiar leptospira en la paciente realizándose un ELISA que fue positivo. Se logra un diagnóstico y tratamiento oportuno debido a que si el tratamiento no es oportuno, se suele avanzar hacia la forma grave de la leptospirosis, pero en este caso hubo una resolución satisfactoria gracias al tratamiento oportuno. Un estudio de caso y control del 2017 en el Hospital de Calderón, en Ecuador, identificó que las cepas en nuestro país son bastante agresivas si no se define el diagnóstico y un tratamiento oportuno, cosa que es bastante relevante en nuestro país debido a que el resto de países de Latinoamérica, las cepas identificadas, por ejemplo, en estudios en Brasil y Argentina, han sido poco agresivas, sin embargo, en Ecuador las cepas son bastante agresivas. La conclusión es que la presentación atípica de esta enfermedad zoonótica, la mayoría de episodios son infradiagnosticados, por lo que suelen complicarse hasta formas graves y llegar a desenlaces fatales. Es importante reconocer esta enfermedad dentro del diagnóstico diferencial de patologías tropicales y febriles dictéricas, como les había mencionado, porque se requiere de hacer una anamnesis bastante detallada para definir el nexo epidemiológico en pacientes que no se determina la causa de la colestasis, puesto que se requiere el diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar llegar a formas graves y muerte. Un poco de las bibliografías compartidas y una foto de nuestra ciudad, que no hemos tenido hoy la oportunidad de visitar la suya. Muy amables por su atención. Muchas gracias, doctora Sánchez, por su participación. Tal vez alguna pregunta de público, si no tenemos preguntas. Doctora, dígame. Una pregunta. Usted hablaba de las formas graves de leptospira. ¿Nos puede recordar cuáles son las consecuencias graves de un diagnóstico no oportuno en un paciente adulto? Sí, claro. El paciente puede llegar hasta una forma grave en donde se determina una meningoencefalitis o una hemorragia pulmonar, que son del 5 al 10% de los pacientes que presentan leptospirosis y que pueden llegar a desenlace fatal en un 50%. ¿Y cuánto tiempo debería pasar para que comience a presentar las consecuencias graves? Todo el periodo de incubación, se menciona en los artículos que debería pasar todo el periodo de incubación hasta llegar a una forma grave. Por eso de ahí que tenemos un tiempo de ventana para poder realizar el diagnóstico, debido a que como es un síndrome
inespecífico al inicio, una enfermedad febril ictérica que a veces sin nexo epidemiológico de viaje requiere varios estudios porque no es el primero que se piensa al inicio, entonces nos da esa oportunidad de realizar el diagnóstico diferencial y de darle al paciente el tratamiento oportuno, evitando llegar a la forma grave. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Muy amable, muchas gracias. Con esto damos terminada la primera parte de este módulo de presentación de casos de temas libres. No sé si continuamos con el receso, damos terminado por esta parte. Buenos días, gracias a todos los ponentes en este módulo. A continuación vamos a tener un receso de 10 minutos y les pedimos a todos los participantes que vuelvan a entrar al mismo link. A los ponentes que deseen participar de la conferencia, por favor, les vamos a enviar un link para que entren como participantes. Gracias.